Hoy en Perú 21 celebramos el Día del Orgullo LGTB porque estamos convencidos como diario y como medio que es importante reconocer los derechos de todos los pobladores y tomar acciones para revertir conductas discriminatorias hacia minorías en la sociedad. Eso nos hace vivir plenamente como una democracia y como una república. Para conversar sobre la importancia de este día hemos invitado el día de hoy a Jorge Chávez. Él es director ejecutivo del Movimiento Homosexual de Lima. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y felicidades pues, por el Día del Orgullo. Sí, es bueno saber que ahora es algo importante que se toma en cuenta en todos los medios y cómo han cambiado las cosas en 18 años de celebraciones acá en el Perú, ¿no? Yo veía ahora unas fotos en su página de Facebook de la primera marcha en Lima. Esto fue en el año 2002. O sea, han pasado 17 años. Sí, fue el 9 de julio del 2002. ¿Tú estuviste ahí? Sí, yo estuve ahí, sí. ¿Y cómo era? Me imagino que mucho menos convocatoria, ¿no? O sea, claro, mucho menos gente, pero ya había habido el antecedente que se hacían plantones por el orgullo en la Plaza Francia desde el año 97. Entonces, como que ya sabíamos que teníamos por lo menos un público de unas 500 a 1000 personas que iban a ir. Y efectivamente en esa marcha hubo alrededor de 1500 personas. Al final, en la marcha, al principio, estaba Juan Carlos Ferrando, la gente de MOL, y había pues 100 personas más. Pero después la gente se fue sumando y cuando llegamos a la Plaza Francia éramos como 1500. ¿Y para mañana, que es la marcha, cuánta gente se espera? Bueno, la última vez calculamos que habían alrededor de 25.000, esperamos superar los 25.000. O sea, se ha multiplicado por 20. Sí, Lima es una ciudad grande, en Santiago de Chile convocaron 130.000 personas la semana pasada. Entonces decíamos, Lima es el doble, deberíamos tener el doble de personas. Claro. Pero bueno, por lo menos unas 50.000 personas sería bueno. Correcto. Bueno, lo importante es que el crecimiento se está dando. Quisiera preguntarte por ahora conversábamos sobre, hay un poco de confusión por las siglas que se deben usar, ¿no? Desde el Movimiento Homosexual de Lima, ¿qué definición usan? Solemos decir LGBT+, para abarcar todo lo demás que sí, o sea, las identidades, digamos, originarias fueron lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Y trans que abarca una gran diversidad, porque hay los transgénero que abarcan en general, digamos, a todos, pero también se utiliza para las personas que viven en su género, que no viven en el género con el que nacieron, pero que no se han sometido a operaciones quirúrgicas, como en el caso de los transexuales. El transexual es el que ya ha pasado por una operación para cambiar. Generalmente se establece eso, sí, transgénero y transexual. Y la I es por intersexual. Intersexual es que es una condición de nacimiento biológica que normalmente ha sido ignorada y que algunos activistas reclaman que se les deje decidir a ellos hacia dónde quieren ir o si se quieren quedar como intersexuales. De acuerdo. ¿Y uno puede ir variando a lo largo de su vida, digamos, de un género al otro? Sí, se utiliza, o sea, en la parte social sí, pero si te haces una operación ya es irreversible. Correcto. Y el Q es por queer, que es un término que se usa en Estados Unidos. Sí, y que a veces abarca todo. O sea, por algunos casos, queer es sencillamente todas las diferentes identidades sexuales resumidas en un solo término. Claro, todo lo que no es straight en inglés puede ser queer. O sea, todo lo que no es heterosexual es queer. De acuerdo. Quisiera preguntarte por lo que sucedió ayer en el Congreso, que creo que fue un paso importante, ¿no? Finalmente diversos colectivos pudieron ingresar a la Plaza Bolívar, que además es un espacio público frente al Congreso, y que no fue tan fácil, porque fue materia de un debate, ¿no? Primero muchos congresistas se oponían. Fue un hecho importante. Fue un hecho importante, fue un hecho histórico ver la bandera desplegada frente al Congreso. Y yo ayer decía que es histórico porque en el Congreso no hemos obtenido nada en 25 años en que el MOL ha intentado, ha presentado proyectos de ley, iniciativas para normas, y no hemos logrado nada, ni siquiera la mención de la orientación sexual en las leyes contra la discriminación, que se colocaban normalmente en el proyecto de ley y en el Congreso eran sacadas en el Pleno. O sea, la palabra orientación sexual e identidad de género. Entonces fue, digamos, como una reivindicación histórica ver la bandera pasear frente al Congreso. Pero claro, esto tiene que traducirse luego en legislación, ¿no? Claro, obviamente. Los símbolos son importantes. Es importante el símbolo, pero ya debería a estas alturas haber legislación que protege específicamente a las personas LGBT en el Perú. La última vez que se votó un proyecto de unión civil fue en 2015. Fue en 2016. Claro, en 2016 se archivó. ¿Y actualmente hay en el Congreso alguna iniciativa que esté? Hay un proyecto de ley de identidad de género, un proyecto de ley de unión civil y otro de matrimonio igualitario. Y ninguno se ha discutido desde que se presentaron en febrero del 16. Me puedo imaginar, porque quizás este no es el mejor Congreso para sí, de eso estamos seguros. En realidad estamos pensando que a partir de 2021 un mejor Congreso pueda permitirnos avanzar. Hablando del Congreso, el congresista Becerril, de Fuerza Popular,
dijo ayer en una entrevista que a él no le parecía normal que personas, un hombre y una mujer, que un hombre se bese con otro hombre, y que si eso es discriminación, pues yo soy discriminador. ¿Qué opinión te merece ese comentario? Él tiene derecho a tener la opinión que quiere y que no le guste lo que no quiere, pero no tiene, lo que no puede es hacer algo para evitar el derecho de las personas a expresarse públicamente. O sea, si a él no le gusta, que voltee por otro lado. O sea, es así de sencillo. Y la discriminación además es un delito. Claro, la discriminación es un delito, o sea, y más viniendo de un, digamos, congresista, ¿no? ¿La discriminación por orientación sexual está tipificada como un delito? ¿Es uno de los causales de discriminación en la ley? En la ley que propuso el gobierno de PPK estaba y se consideró en la nueva delitos motivados por la discriminación. Pero el Congreso dijeron que le iban a derogar, y me parece que fue derogado del Código Penal la modificación. O sea, realmente no, porque dijeron que se habían extralimitado en las funciones al establecer eso. De acuerdo. Pero igual se entiende que hay una discriminación, digamos. Claro, además se entiende porque ya, digamos, entrando cuestiones legales, nuestra Constitución tiene un código de procedimientos constitucionales que, digamos, interpreta la Constitución, y en ese sí está la orientación sexual como una causal para presentar una acción de amparo. Ajá. O sea que, por deducción, o sea, digamos, legalmente la orientación sexual está en nuestra Constitución. Pero no está de manera implícita, no lo dice escritamente. El texto constitucional no, pero su desarrollo a través del Código de Procedimientos Constitucionales, que establece las acciones de amparo y de habeas corpus, cómo se presentan y todo lo demás, dice específicamente que uno puede presentar una acción de amparo si siente que está siendo discriminado por su orientación sexual. De acuerdo. Ahora, diera la impresión, tú has mencionado que se espera pues que mañana vayan unas 25,000 personas o más a la marcha, ¿no? Que cada vez más gente se está uniendo, digamos, al bando de la tolerancia y de la inclusión. Pero de otro lado ves también que hay movimientos que antes no existían, que son crecientemente intolerantes. Por ejemplo, con mis hijos no te metas, ¿no? En balance, ¿tú crees que nos estamos moviendo en una dirección para ser una sociedad más inclusiva y tolerante, o lo contrario? Yo creo que sí estamos avanzando hacia una sociedad más tolerante, más inclusiva, pero que este avance va a provocar siempre unas reacciones, como la ley que dice, a toda acción corresponde una reacción. O sea, siempre que se avanza van a haber quienes quieran frenar, quienes se asusten, quienes tengan miedo de ese cambio, y van a tratar de frenarlo. Eventualmente el cambio va a ser más fuerte y va a ocurrir de todos modos. O sea, pero estamos seguros de que no va a ser sencillo. Además, no va a ser sencillo porque otros países los han adelantado. Y conforme más se ha avanzado en otros países, digamos, quienes no temen ese cambio se han ido refugiando en esos países donde todavía no se cambia. Y en realidad, por ejemplo, después de que se aprobó el matrimonio para todos en Francia en 2013, se triplicaron los crímenes de odio, por ejemplo, y las acciones por discriminación. Ahora ya se han nivelado un poco, pero fue, digamos, una reacción. Una reacción a que ganen derechos ciertos sectores, o que no ganen, sino que se les den los derechos que les corresponden. Se les han reconocido sus derechos, exactamente. Claro. Eso lo mismo ha pasado en Inglaterra, en Estados Unidos. Ha habido un incremento de acciones y de crímenes de odio después de que sean de grandes avances. En nuestro caso nos ha llegado todo rebote porque de avanzar legalmente no hemos avanzado nada. Claro. Pero el tema se discute más en la sociedad. Exactamente. Veo también que, y me parece muy bien, que muchas marcas, corporaciones también están manifestando su apoyo. Y eso creo que incluso desde el punto de vista de marketing les ha ido bien, ¿no? Sí. Eso quizás refleja que es una sociedad que... Justo hoy día salió un artículo en Gestión que hablaban de que el mercado homosexual en el Perú de personas LGBT había movido 11.000 millones de soles. O sea, no sé exactamente cómo han hecho para calcular que son específicamente gastos de personas LGBT, pero digamos, sí es cierto. O sea, digamos, las marcas han visto que la tolerancia vende. O sea, es más la gente que se siente identificada con una marca que saluda por el orgullo que las que no. Y entonces, aunque todavía no se traduce en políticas, en pocas empresas hay, por ejemplo, políticas a favor de personas LGBT inclusivas. Hay muy pocas. Telefónica, por ejemplo, reconoce derechos a las parejas del mismo sexo, aunque no sean legales. Reconoce, da seguro médico. Acá en Perú. Acá en Perú, Telefónica. Y otros, por ejemplo, el Scotiabank dice que, por ejemplo, no pide que se ponga identidad de género en sus formularios internos. O sea, no tienes que poner si eres masculino o femenino. O sea, y aunque también dicen que no necesariamente funciona del todo esta política que viene de Canadá en la sección peruana. Algunas personas que trabajan en el Scotiabank dicen que no es tan cierto esto,
pero digamos, pero exteriormente, porque digamos, como debe manejarse el marketing es viene de Canadá. Ajá. Y lo replican acá exactamente. De acuerdo. ¿Qué sientes tú cuando ves en estas manifestaciones conservadoras, digamos, y sale pues estas señoras o señoras que dicen la homosexualidad es una enfermedad, que el diablo está ahí? ¿Cómo te sientes tú? Bueno, yo después de 18 años de activismo ya me interesa muy poco lo que digan. O sea, te resbala. Me resbala. Y ya sé, digamos, he desarrollado argumentos para cada uno de lo que ellos puedan decir. O sea, pero entiendo que una persona más joven, una persona, digamos, que recién está creciendo pueda sentirse afectada más si el que lo dice es un pariente suyo, es su mamá o es un familiar al que respeta. Entonces, por eso es que siempre recalcamos lo nocivo que es este tipo de digamos, expresiones de odio que provocan que la gente tenga dudas de aceptarse a sí mismo, tenga miedo, sienta un miedo interior de ser quien es, ¿no? Y entonces les dificulta a muchas personas aceptarse. Y todavía se registran crímenes de odio contra la población no heterosexual, digamos. Acá en el Perú sí, siguen habiendo el último... ayer presentó la Cayetano un informe al respecto, la Universidad Cayetano. No pude asistir, pero sé que por lo menos en promedio han estado habiendo alrededor de 60 crímenes de odio en el Perú cada año. Cada año. Sí. Este año comenzamos el año con un crimen de que un papá mató al hijo porque era homosexual y entonces siguen habiendo ese tipo de crímenes. Cuéntanos sobre esta iniciativa Pride House que tiene que ver con los Juegos Panamericanos. El polo que tienes puesto lleva el logo, ¿no? ¿De qué se trata? Es una casa de acogida, una casa de bienvenida que se realiza en todos los grandes eventos deportivos. Es para dar la bienvenida a atletas, integrantes de comisiones, turistas y personas que vengan a Lima durante los Juegos Panamericanos, que sean LGBT y que quieran, digamos, por ejemplo, ver un encuentro, ver un partido, si es que hay algún atleta abiertamente LGBT, poder ver su actuación en un televisor grande en el mall, y que también hayan, digamos, actividades para que puedan asistir. Vamos a tener karaokes, noches de juegos, vamos a tener cine, diversas actividades a lo largo de esos días de los Juegos Panamericanos, y estamos viendo de hacer una conferencia sobre digamos, lo que pasa en los atletas que son LGBT en el deporte, cómo afecta la discriminación, y estamos coordinándolo con la Embajada de Canadá. Qué bien, qué bien. Y además de este esfuerzo para los Panamericanos, ¿qué otras actividades hacen en el movimiento homosexual de Lima? Bueno, tenemos normalmente un ciclo de cine club que va cada 15 días. Tenemos reuniones para mujeres lesbianas todos los días lunes y hacemos diferentes actividades. Hace poco hicimos una charla sobre homosexualidad e Islam. Tratamos de hacerlo con otros grupos, digamos. Este caso fue en el Círculo Republicano. O sea, pero este caso fue con un grupo de asociaciones liberales y también el Círculo Andaluz, que es un grupo que tiene que ver con la cultura islámica en el Perú. Entonces, así, digamos, hacemos diversos tipos de actividades. Qué bien. Entonces, mañana es la gran marcha. ¿Qué recomendaciones para el día de mañana? Quiero que ir. Bueno, la marcha está programada para salir alrededor de entre 3 y 4 de la tarde. Después del partido, que me imagino que mucha gente va a ver. Sí. O sea, probablemente va a salir a las 4 de la tarde, pero la gente se va acomodando desde las 2 de la tarde o antes, sobre todo si tienen carros alegóricos que arreglar, porque normalmente los arreglan ahí mismo. Entonces también para ubicar sitio, porque es según el orden de llegada. ¿Dónde es la concentración? En la avenida Perinidad, el costado del Campo de Marte. Ajá. Y entonces, sí, de ahí se parte, ¿no? Aparentemente va a ir alguien de la Municipalidad de Lima para hacer la partida simbólica. Ah, qué bien. Bueno, ahí vamos a estar. Exacto. Te agradezco mucho, Jorge, y felicitaciones por el esfuerzo que están haciendo, que creemos que es muy importante. Gracias también. Jorge Chávez, director ejecutivo del Movimiento Homosexual de Lima. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Hasta luego.